Comenzamos el análisis del título 2 del Decreto Supremo 44, que regula la gestión activa y operativa de la prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo. Este título abarca los artículos 7 al 20 y establece las herramientas concretas que toda entidad empleadora debe implementar para garantizar condiciones seguras y saludables para las personas trabajadoras. Veremos cómo aplicar correctamente la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, cómo estructurar un programa de seguridad y salud en el trabajo, y cuáles son las exigencias en capacitación, entrega de equipos de protección personal, gestión documental y participación de trabajadores y trabajadoras. También abordaremos la aplicación diferenciada para pymes, la coordinación preventiva en empresas con subcontrato y el contenido obligatorio del informe de riesgos laborales, IRL, uno de los instrumentos más relevantes del sistema preventivo actual. MIHSEC transforma la normativa en gestión práctica. Te enseñamos a implementar cada exigencia del Decreto 44, con herramientas claras, trazables y adaptadas a tu realidad operativa. El título 2 del Decreto Supremo 44 establece las acciones preventivas exigibles a toda entidad empleadora para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Este título comprende los artículos 7 al 20 e incorpora 14 artículos en total, que abordan herramientas fundamentales como la matriz IPER, el programa de SST, la entrega de EPP, la capacitación, la gestión documental y el informe de riesgos laborales, entre otras. En este módulo, MIHSEC te enseñará cómo aplicar cada una de estas herramientas, explicando además la guía técnica del Instituto de Salud Pública para la identificación y evaluación de riesgos, y mostrándote cómo transformar la normativa en gestión real, mediante el uso del visor de gestión, que automatiza y respalda técnicamente cada proceso exigido por el Decreto 44. Párrafo 1 del título 2, Identificación de peligros y evaluación de riesgos. El párrafo 1 del título 2 del Decreto Supremo 44 establece la obligación de toda entidad empleadora de confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, aplicable a cada proceso, tarea y puesto de trabajo. Esta matriz debe considerar de forma explícita los riesgos ergonómicos y psicosociales, la violencia y el acoso laboral, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridas, así como la exposición a agentes detectados por los programas de vigilancia ocupacional. Todos estos factores deben ser abordados con enfoque de género, asegurando que las condiciones de riesgo sean analizadas considerando las distintas realidades de quienes se exponen. Esta matriz debe estar disponible en los lugares de trabajo y ser comunicada a los trabajadores, al comité paritario, al delegado de seguridad y a los dirigentes sindicales. Evaluación de riesgos según la guía técnica del ISP y Decreto Supremo 44, título 2, párrafo 1. En el título 2, párrafo 1 del Decreto Supremo 44, se establece que la evaluación de riesgos laborales debe realizarse mediante una metodología validada por la autoridad competente. Para la mayoría de los casos, el decreto reconoce como referencia principal la Guía Técnica para la Identificación y Evaluación de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobada por la Resolución Exenta E668 del Instituto de Salud Pública. Esta guía define un proceso práctico compuesto por 5 etapas. Primero, el levantamiento de información, donde se identifican tareas, procesos, puestos y condiciones de trabajo. Luego, la identificación de peligros, que corresponde a detectar fuentes, situaciones o actos con potencial de causar daño. En tercer lugar, la evaluación de riesgos, analizando probabilidad y consecuencias, utilizando un método cuantitativo o cualitativo que haya sido validado. Después, la clasificación del nivel de riesgo, definiendo si el riesgo es bajo, medio, alto o grave. Finalmente, la guía exige definir acciones preventivas, incluyendo medidas de control, correcciones, seguimiento y documentación. En MIHSEC, integramos todo este proceso en el visor de gestión, lo que permite automatizar el ingreso, evaluación y trazabilidad de los riesgos laborales, asegurando cumplimiento práctico y profesional del Decreto 44.
Levantamiento de procesos, puntos exigidos por la Guía Técnica ISP. De acuerdo con la Guía Técnica para la Identificación y Evaluación de Riesgos del ISP, el levantamiento de información es la primera etapa y debe incluir los siguientes elementos esenciales. Primero, la identificación de la entidad empleadora, señalando claramente el nombre de la empresa, junto con la sucursal o instalación específica donde se realiza el levantamiento. También debe registrarse el nombre de la persona responsable del levantamiento, quien debe conocer el proceso y estar habilitada técnicamente para realizarlo. Luego, se debe identificar el proceso, distinguiendo si corresponde a un proceso operativo o de apoyo. Se deben anotar los puestos de trabajo involucrados. Si hay más de un puesto asociado a una tarea, se deben detallar todos en la misma casilla. En la columna de tarea, se registra el nombre específico de la actividad que se evalúa, y se debe indicar si esta tarea es rutinaria o no rutinaria, marcando claramente sí o no. A continuación, se describe el lugar específico donde se realiza la tarea, lo que permite contextualizar el entorno y los riesgos asociados. También es obligatorio señalar el número de personas trabajadoras expuestas, información clave para dimensionar el impacto del riesgo. La columna de identidad sexogenérica debe completarse según las categorías definidas por la guía. Mujeres, personas transfemeninas, hombres y personas no binarias, para asegurar el enfoque de género en la evaluación. Finalmente, la columna de observaciones permite anotar cualquier información adicional relevante, como condiciones particulares del entorno o tareas complementarias que puedan influir en el riesgo. Este levantamiento preciso y detallado es la base para construir una matriz preventiva real, trazable y aplicable. Nota: la guía técnica del ISP exige considerar la identidad sexogenérica como parte del enfoque de género en la evaluación de riesgos. Sin embargo, esta información se recomienda que se proporcione por el área de recursos humanos, siempre bajo criterios de confidencialidad, respeto y sin exposición innecesaria de la información personal. Su objetivo es mejorar la gestión preventiva, no individualizar a personas ni vulnerar su privacidad. Tablas del Anexo 2, Enfoque de Género y Cultura Preventiva. El Anexo 2 de la Guía Técnica del Instituto de Salud Pública incorpora dos tablas fundamentales que permiten fortalecer la gestión preventiva con enfoque de género y cultura preventiva, complementando la matriz hiperexigida por el Decreto 44. La tabla 1 aborda condiciones organizacionales que pueden generar mayor exposición al riesgo, como la distribución desigual de tareas, la asignación por estereotipos, o la falta de participación de mujeres o disidencias sexogenéricas en espacios de decisión. También identifica la ausencia de políticas de igualdad o trato inclusivo, que puede traducirse en riesgos invisibilizados o no controlados. La tabla 2, en tanto, muestra cómo los riesgos laborales y sus consecuencias pueden variar según la identidad sexogenérica de las personas trabajadoras, considerando sus funciones, entorno laboral y exposición diferenciada. Estas tablas no reemplazan la IPER, pero ayudan a detectar brechas y aplicar medidas de prevención más eficaces, justas y ajustadas a la realidad de cada grupo. En MIHSEC, estas variables pueden integrarse directamente en el visor de gestión, como apoyo al análisis de riesgos, priorización de controles y planificación de acciones. Codificación de riesgos laborales, base para la IPER. El anexo 3 de la Guía Técnica del Instituto de Salud Pública, reconocida por el Decreto Supremo 44, entrega un sistema de codificación estandarizada para clasificar los riesgos laborales. Esta codificación agrupa los riesgos en familias generales, como caídas, atrapamientos, cortes o exposición química, y los asocia a riesgos específicos con un código alfanumérico único. Esta estructura permite organizar, priorizar y trazar los riesgos en la matriz IPER de forma técnica y uniforme en todos los lugares de trabajo. En pantalla te mostramos un extracto representativo del anexo. Código A1, caídas al mismo nivel, como tropiezos o superficies resbaladizas. Código B3, cortes por objetos, como herramientas cortopunzantes. Código H1, exposición a agentes químicos, como sustancias irritantes o tóxicas. Esta codificación es la base para construir la IPER de forma estructurada. En MIHSEC, el visor de gestión ya incorpora esta codificación, permitiendo seleccionar riesgos según la tarea y automatizando su evaluación y trazabilidad.
Anexos 4 y 5, apoyo metodológico y técnico para la HIPER. Los anexos 4 y 5 de la Guía Técnica del Instituto de Salud Pública entregan el marco metodológico y técnico que soporta la construcción de la matriz HIPER, exigida por el Decreto Supremo 44. El anexo 4 presenta el esquema metodológico de evaluación de riesgos, representado en un ciclo continuo que parte en el levantamiento de procesos, sigue con la identificación de peligros, evaluación de los riesgos, implementación de controles, elaboración de la matriz y finaliza con el mapa de riesgos. Este diagrama es clave para visualizar el flujo lógico de la gestión preventiva y para capacitar a los equipos que participan en la evaluación. El anexo 5, en tanto, contiene un listado de 18 protocolos de vigilancia epidemiológica, elaborados por el Ministerio de Salud, que deben activarse según los resultados técnicos de la HIPER. Algunos de estos protocolos se relacionan con ruido, sílice, plaguicidas, carga física, entre otros. En MIHSEC, todos estos elementos están integrados en el visor de gestión, permitiendo activar alertas preventivas cuando se detecta exposición relevante, asegurando así una trazabilidad completa y profesional de la prevención y la salud ocupacional. En esta lámina explicamos cómo completar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, conocida como HIPER, según el anexo 6 de la Guía Técnica del ISP. Cada columna cumple una función clave. Proceso: se indica el proceso operativo o de apoyo donde se identifican los riesgos. Debe coincidir con el levantamiento de información realizado en el anexo 2. Puestos de trabajo: aquí se anotan todos los cargos involucrados en las tareas del proceso. Tareas: se describen las actividades específicas realizadas, ya sean rutinarias o no. Identificación de peligros o factores de riesgo: se detalla la fuente, condición o situación con potencial de causar daño. Riesgo específico: se codifica utilizando el listado del anexo 3. Evaluación de riesgos: en esta sección se calcula el valor esperado de pérdida, multiplicando la probabilidad por la consecuencia, lo que permite determinar si el riesgo es tolerable, moderado, importante o inaceptable. Medidas preventivas: finalmente, se anotan las acciones de control o eliminación para cada riesgo identificado. Todo este proceso se encuentra automatizado en el visor de gestión de MIHSEC, permitiéndote evaluar, clasificar y registrar los riesgos de forma profesional, trazable y eficiente. En esta etapa de la matriz HIPER, el anexo 6 de la Guía Técnica del ISP indica que cada tipo de riesgo debe ser evaluado de forma individual y diferenciada. En total se consideran 4 categorías clave. Primero, los riesgos de seguridad y emergencias, asociados a accidentes graves, caídas de altura o eventos catastróficos. Segundo, los riesgos higiénicos, que incluyen la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos. En tercer lugar, los riesgos psicosociales, como la sobrecarga de trabajo, el acoso, el estrés organizacional y los factores mentales. Finalmente, los riesgos musculoesqueléticos, derivados de posturas forzadas, esfuerzo físico, trabajo repetitivo o manipulación de carga. Este enfoque individualizado permite aplicar medidas específicas según la naturaleza del riesgo. Y en el visor de MIHSEC, estos tipos están codificados y automatizados, facilitando la gestión preventiva con enfoque profesional y trazable. En esta lámina abordamos la evaluación del riesgo bajo el método valor esperado de la pérdida, que se calcula multiplicando probabilidad por consecuencia. La probabilidad se clasifica como baja, media o alta, según la frecuencia con que puede ocurrir un evento. La consecuencia se clasifica como leve, moderada o grave, dependiendo del impacto que pueda generar en la salud de las personas o en el entorno laboral. La combinación de ambas variables genera un nivel de riesgo que puede clasificarse como tolerable, si el valor es 1 o 2, color verde. Moderado, si el valor es 4, color amarillo. Importante, si el resultado es 8, color naranja. E intolerable si el valor es 16, color rojo. Esta clasificación determina las acciones correctivas necesarias y permite priorizar los riesgos que deben ser abordados de forma inmediata.
En este ejemplo evaluamos una tarea de trabajo en altura física a 2,5 metros, donde se utilizan arnés de seguridad, cabo de vida con absorbedor de impacto y línea de vida certificada. A pesar de contar con medidas de control básicas, el historial de la empresa indica que han ocurrido incidentes similares en este tipo de trabajo. Por eso, la probabilidad de ocurrencia se considera alta, con un valor de 4. La consecuencia también se evalúa como grave, con un valor de 4. Ya que una caída desde esa altura puede provocar fracturas, hospitalización o incluso la muerte. Al multiplicar ambos factores, obtenemos un valor esperado de pérdida de 16. Lo que según la guía técnica del ISP, corresponde a un riesgo intolerable. Esta clasificación implica que el trabajo no puede ejecutarse en estas condiciones actuales. Se deben tomar medidas correctivas que impacten significativamente en la evaluación, especialmente reduciendo la gravedad del daño potencial. A continuación, analizaremos qué ajustes podrían implementarse para transformar este riesgo en una condición de trabajo segura y aceptable. En esta lámina, mostramos cómo una tarea inicialmente clasificada como de riesgo intolerable puede volverse moderada si se aplican correctamente medidas técnicas, médicas y operativas. La probabilidad se mantiene alta debido a eventos previos, pero la consecuencia se reduce aplicando la jerarquía de control de riesgos. Tal como lo establece el Decreto 44 en el párrafo 2 del título 2, específicamente en su artículo 9, se debe aplicar un principio de prelación o prioridad en la adopción de medidas, priorizando siempre la eliminación o control en el origen. Este principio lo explicaremos con más detalle en el próximo vídeo. Además, se incorpora un sistema retráctil que limita la distancia de caída, un examen médico específico para trabajo en altura y supervisión continua durante la tarea. La fórmula de la distancia libre de caída, DLC igual a largo del cabo, más despliegue, más altura del trabajador, más margen de seguridad, permite entender por qué el sistema anterior era ineficaz y cómo los nuevos controles aseguran que, incluso ante una caída, el daño sea mínimo. Así, el nivel de riesgo reevaluado es moderado, permitiendo ejecutar la tarea si se mantienen todas las medidas establecidas. Aprende más de trabajo seguro de altura en nuestro vídeo en YouTube donde abordamos este control crítico en forma específica. El visor de gestión preventiva de MIHSEC permite la comunicación automática entre el levantamiento de procesos y la matriz IPER, asociando peligros en forma estandarizada y permitiendo avanzar directamente con el cálculo del valor esperado de la pérdida. Incluye más de 30 IPER preevaluadas como guía técnica para expertos y se encuentra configurado con los criterios de la guía técnica del ISP, así como versiones adaptadas a los estándares de Codelco Chile, Antofagasta Minerals o a los lineamientos de ISO 45001. Esta es solo una de las más de 10 funciones que incluye el visor de gestión de MIHSEC, una herramienta que te permite cumplir de forma profesional y trazable con todas las exigencias del Decreto 44, optimizando el IRL, la gestión de riesgos de desastres y las estadísticas de incidentes. Nuestro acompañamiento técnico permite implementar esta legislación de forma rápida, eficiente y con total respaldo normativo. El tipificador de hechos infraccionales y la pauta para aplicar multas administrativas establece que el artículo 7, sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos, contempla 2 ítems cuya sanción puede alcanzar hasta 60 unidades tributarias mensuales, dependiendo del tamaño de la organización. Evita este y otros incumplimientos derivados de esta exigencia.
Asesórate con MiHC que asegura una gestión profesional y trazable. Hemos finalizado el recorrido por el párrafo 1 del título 2 del Decreto 44, que establece la obligación de identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales de forma técnica y trazable. Además, te mostramos la primera de más de 10 optimizaciones que incorpora el visor de gestión MiHSEC, la comunicación automática entre el levantamiento de tareas y la matriz IPER, permitiendo avanzar directamente con el cálculo del valor esperado de la pérdida. Te invitamos a seguir explorando esta serie para conocer cómo implementar profesionalmente cada exigencia del Decreto 44 con el respaldo de nuestra herramienta. Continuemos con el párrafo 2, la exigencia Programa de Trabajo en Prevención de Riesgos Laborales.